Hola, comenzamos con este video una serie de videos sobre la función exponencial y más generalmente las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas. Es muy posible que ustedes ya hayan trabajado con funciones exponenciales y hayan calculado logaritmos, eh, pero que no hayan visto todavía una definición de lo que es la función exponencial o la función logaritmo. Eso es lo primero que deberíamos hacer. Y como veremos, estas definiciones no son muy simples y no son muy directas. En este primer video lo que intentaremos hacer es ver cuáles son las dificultades que nos encontramos a la hora de querer definir las funciones exponenciales y también veremos cuál puede ser el plan eh, que usemos para definir esta función. Bueno, comenzamos. Consideremos un número a positivo distinto de 1, que será la base de nuestra función exponencial. Lo que nos planteamos es cómo definir la función a la x para cualquier x real. Nosotros sabemos cómo es a la x para, por ejemplo, x, un número natural, un natural positivo. Simplemente a la x va a ser multiplicar a por sí mismo x veces. En esta definición que ya tenemos de antes, eh, hay una propiedad que puede deducirse de a la x para naturales que nos va a ayudar a definir la función a la x para otros valores de x. Bueno, y esta propiedad que tenemos para las exponenciales es que bueno, a a la x más i es lo mismo que el producto de a la x por a la i. Siempre, por ahora, pensando en que tenemos definida esta función para los números naturales. Bueno, y la demostración de esto es inmediata. A la x más i es multiplicar a por sí mismo x más i veces. Y si pensamos en el producto de a la x por a la i, observamos que nos da lo mismo. Es multiplicar a por sí mismo, por un lado x veces y luego por otro lado y veces. Así que obtenemos lo mismo. Entonces ahora lo que nos podemos plantear es, bueno, ¿cómo podemos hacer para que esta propiedad eh, siga valiendo cuando definimos la función exponencial para los números enteros? Si queremos que esta propiedad siga valiendo para los números enteros, hay una única manera posible de definir a la x. Por un lado, a la 0 va a tener que valer 1, ya que, bueno, tenemos que a la x lo podemos pensar como a la x más 0. Si la propiedad de recién sigue valiendo, eso se puede escribir como a la x por a la 0. Y bueno, como a la x es positivo, el factor a la x se puede cancelar en esta igualdad que nos quedó y deducimos que a la 0 es 1. Y para enteros negativos,
supongamos que tenemos un número eh, que llamemos menos x con x natural positivo, entonces ese menos x es un entero negativo. Lo que vamos a hacer es definir a a la menos x como 1 sobre a a la x, ¿sí? El inverso multiplicativo de a la x. Definiéndolo de esta manera, se puede ver de inmediato que a la menos x por a la x es, por tratarse de inversos entre sí, es 1, y 1 ya sabemos que es a la 0. Y mediante alguna cuenta que no vamos a hacer aquí, puede verificarse que con esta definición sigue valiendo para todos los enteros que a a la x más i es igual a la x por a la i. Queda como ejercicio para quien esté interesado en verificar que esto sigue valiendo. Entonces tenemos definido a la x para todos los enteros. Nos preguntamos ahora cómo podemos hacer para definir a la x para los números racionales. Y lo que vamos a ver es que podemos dar una definición para los números racionales también buscando que la propiedad anterior siga valiendo. Primero notemos que tenemos lo siguiente para números naturales, ¿no? La siguiente propiedad. A a la x por i, esto se puede pensar como a a la x, eso elevado a la i, o como a la i, todo eso elevado a la x. La demostración es consecuencia de la definición de exponencial para números naturales. A la x por i es a multiplicado por sí mismo x por i veces. Y eso se puede pensar como a multiplicado por sí mismo x veces y multiplicar eso a su vez y veces. Y en consecuencia nos queda que es a la x elevado a la i. Podemos usar esto de recién para definir a la x para números racionales de manera tal que la propiedad de recién siga valiendo. Como a la 1, nosotros lo podemos pensar como a la 1 sobre q por q, para cualquier q natural. Eso, si queremos que siga valiendo la propiedad que mencionamos anteriormente, se podría pensar como a la 1 sobre q elevado a la q. Y entonces se desprende de aquí que a la 1 sobre q debe valer la raíz qésima de a. ¿Sí? Porque a la 1 sobre q sería el número que al elevarlo a la q nos da a. Así que definiremos a la 1 sobre q de esta manera. Y para cualquier fracción p sobre q con p y q naturales positivos, vamos a definir a la p sobre q como
a la 1 sobre q todo elevado a la p, ¿sí? Queremos que la propiedad de recién siga valiendo, es decir que esto va a ser la raíz qésima de a elevado a la p. Definiendo así a la x para racionales positivos, se puede verificar que la propiedad que nos interesa que siga valiendo, que a la x más i es igual a L a la x por a la i, en efecto sigue valiendo. Bueno, la demostración de esto es comprobar que estas dos expresiones son lo mismo. Supongamos que x es p sobre q, con p y q naturales positivos. Supongamos que i es r sobre s, con r y s naturales positivos. Entonces, a a la x más i, esto es igual a la p sobre q más r sobre s. Resolvemos el exponente, nos queda ps más rq sobre qs. Y entonces, por la definición que hemos dado de la exponencial para racionales positivos, esto es la raíz qs de a todo elevado a la ps más rq. Bueno, pero ps más rq es un número natural. Y nosotros sabemos que cualquier exponencial elevado a los números naturales cumple la propiedad de que el exponente de la suma es el producto de los exponentes. Entonces, lo anterior se puede escribir como, bueno, la base esta que tenemos, raíz qs de a elevado a la ps por la raíz qs de a elevado a la rq. Bueno, y ahora se puede cancelar la raíz s se puede cancelar con la potencia s en el primer factor, la raíz q se puede cancelar con la potencia q en el segundo factor, y obtenemos que nos queda la raíz qésima de a elevado a la p por la raíz s de a elevado a la r. Es decir, a a la p sobre q por a a la r sobre s. Pero esto es decir a a la x por a a la y. Así que la propiedad que tanto nos interesa que se siga manteniendo, en efecto se mantiene. Bueno, para los números racionales negativos podemos hacer lo mismo que hicimos para los enteros negativos. Definimos a a la menos x como 1 sobre a a la x, es decir, como el inverso de a a la x. Y se puede verificar que, definiéndolo así, la propiedad de la exponencial de que la exponencial de la suma es el producto de las exponenciales sigue valiendo. Bien, ¿cómo seguir? Nos quedaría definir a la x para los números x que no son racionales. Para estos casos ya no hay una fórmula disponible que nos permita trabajar. Entonces la alternativa que tenemos para definir a la x para los números no racionales sería, bueno, tratar de definir a la x para estos valores de manera tal que la función a la x nos quede una función continua.
Entonces lo que podríamos pensar es, bueno, agarramos un x no racional, lo aproximamos con números racionales, ¿sí? Nos vamos acercando a x con números racionales, evaluamos en estos números racionales la función exponencial que ya tenemos definida, calculamos el límite, ¿sí? Aquí los números racionales los hemos llamado xq, ¿no? Entonces pensamos que xq se acerca a x, evaluamos a la xq, nos fijamos a qué se acerca ese límite, hay que chequear que ese límite existe, y definimos, bueno, a la x lo definimos como el valor del límite de a la xq cuando xq tiende a x. Si bien esto es correcto y es algo que se podría hacer, es un camino poco conveniente definir una función de esta manera. Tener definida la función en los números irracionales como este límite plantearía muchísimas dificultades, ¿no? Sería muy difícil probar cosas asociadas o relacionadas con esta función si la tenemos definida de esta manera. Entonces, si bien es una definición que parece muy razonable, no es una definición que convenga, y nosotros lo que vamos a hacer es entonces buscar otra manera de definir a la x. Esta manera alternativa que elegiremos, por cierto, va a coincidir con la definición que hasta aquí teníamos de exponencial para números racionales. Pero bueno, será otra manera de definir la función exponencial. Para llegar a la definición de la función exponencial tendremos que dar un rodeo. No será de manera directa. Pero la ventaja que tendremos con esta alternativa de definición es que llegaremos a una definición que nos permitirá obtener de manera más sencilla propiedades de estas funciones. La idea que usaremos para definir las funciones exponenciales es la siguiente. Nos planteamos qué esperamos que cumpla la función exponencial, ¿sí? Fijado el a, ¿qué es lo que queremos que cumpla la función a la x? Bueno, lo que queremos es que esta función nos quede una función derivable. ¿Sí? Queremos que además verifique la propiedad de que la exponencial de la suma es el producto de las exponenciales para todo número real. ¿Sí? Nosotros sabemos que esa propiedad se verificaría para los números racionales, entonces ¿por qué no pedirla que se verifique para todos los números reales? Eso es muy razonable pedirlo. Bueno, y también queremos que la función evaluada en 1 valga a, ¿no? Para diferenciar la base. Entonces, suponemos que esa función existe y vemos qué propiedades, qué características tendría esta función, y lo que vamos a ver es que encontraremos alguna propiedad que nos permita dar una definición de esta función que, bueno, todavía no sabemos que existe, ¿sí? Entonces, suponemos que esta función existe. Bajo esa suposición empezamos a descubrir cosas, y entre las cosas que vamos a descubrir es, bueno, ¿cuál sería la manera de definir dicha función?
Bueno, algunas observaciones entonces. La primera, un poco ya la hemos dicho, si la función existe, entonces esta función va a coincidir con a la x para x número racional. Esto es porque a la x para x número racional se basaba, eh, su definición se basaba en que la exponencial de la suma es el producto de las exponenciales. Como eso sigue valiendo, tendremos que nuestra f coincide con a a la x. En particular, vemos que f en 0 va a valer 1, ¿sí? Como debería ser. También se puede ver qué pasaría con la derivada de la función. ¿Sí? Suponiendo que la función existe y es derivable, entonces la derivada es el límite de los cocientes incrementales. F de x más h se puede escribir como f de x por f de h. F de x se puede escribir como f de x por 1, que es f de 0. Y entonces el límite del cociente incremental nos queda el límite cuando h tiende a 0 de f de x por f de h menos f de 0 sobre h. F de x lo podemos sacar fuera del límite multiplicando, y el límite que nos queda es el límite del cociente incremental de f en el 0, o sea que nos queda la derivada en el 0. Así que vemos que f' es igual a f por f' en 0. Bien, f' de x entonces va a ser igual a cierto número alfa por f de x para todo x número real. Ese número de alfa, por supuesto, va a ser un número que dependa del valor de a. ¿Sí? A distintos valores de a, distintos valores de alfa. Otra propiedad que tenemos para f es que f va a ser positiva en todo número real, en todo su dominio, digamos. Eh, Esto es consecuencia de la propiedad que le hemos pedido que cumpla f. F de x va a ser f de x sobre 2 más x sobre 2. Y esto es f de x sobre 2 por f de x sobre 2. O sea que es igual a f de x sobre 2 al cuadrado. Que por tratarse de un cuadrado sabemos que es mayor o igual a 0. Y por otro lado, f nunca puede valer 0. Así que, porque si fuese 0 en algún valor x, entonces f en 0 nos daría f de x más menos x, que es lo mismo que f de x por f de menos x. Eso nos daría 0, pero bueno, nosotros ya sabemos que f en 0 vale 1, así que no podría suceder eso. Por lo tanto, f sería positiva, estrictamente positiva, en todos los números reales. Otra cosa que puede verse es que la derivada en el 0 no podría dar 0. Si la derivada en el 0 fuese 0, entonces en realidad lo que tendríamos es que la derivada en todo punto daría 0, porque la derivada es f' en 0 por f de x. Pero si la derivada fuese 0 en todos los reales, entonces la función f sería constante, pero eso sabemos que no puede ser cierto, ¿no? Porque en particular nosotros sabemos que f en 0 vale 1 y que f en 1 vale a, que no es 1. Así que tenemos que la derivada en el 0 no vale 0, y como consecuencia de eso
tenemos que la derivada en cualquier valor x tampoco es 0. Más aún, si la derivada en el 0 es positiva, entonces la derivada en todo número real va a ser positiva y en consecuencia f va a ser estrictamente creciente. Esto nuevamente porque f' en x es f' en 0 por f de x ya sabemos que es positiva, f' de 0 si suponemos que es positiva nos da entonces que f' en x es positiva. Y al contrario, si suponemos que f' en 0 nos da negativa, entonces f' en x va a ser también negativa en todo número real y eso significará que f es estrictamente decreciente. En cualquiera de los casos, lo que tendremos es que f es estrictamente monótona. Y lo que podremos decir es que la función f va a estar definida en todos los reales, va a tener como imagen a los reales positivos, ahora vemos con más detalle eso, y bueno, va a ser biyectiva y su inversa va a ser derivable. Bueno, va a ser inyectiva porque la función es estrictamente monótona. Su imagen va a ser los reales positivos porque, bueno, fijémonos por ejemplo si a es mayor a 1. F de n coincide con a la n, si a es mayor a 1 y tomamos n natural tan grande como querramos, entonces vamos a ver que f de n se puede hacer tan grande como querramos. Y f de menos n es a la menos n, y esos valores para n grande lo podemos hacer tan cercanos a 0 como querramos. Y como f es continua, cualquier valor, por el teorema del valor intermedio, por cualquier valor entre estos números a la n grandes y a la menos n muy cercanos a 0, cualquier valor intermedio va a ser alcanzado por f. Entonces, todo número real va a estar en la imagen de f. Bueno, y su inversa va a ser derivable como consecuencia de que f estamos pensando que es derivable y su derivada vimos que no va a poder ser 0 nunca. En particular tenemos una fórmula para la derivada de la inversa. Que es esta de aquí. La derivada de la inversa en un i que es f de x va a ser 1 sobre f' de x. F' de x sabemos que es bueno, alfa por f de x, así que la derivada de la inversa en i nos va a quedar 1 sobre alfa por i. Y en particular la derivada de la inversa en 1 va a ser 1 sobre alfa. Bueno, todas estas observaciones y consecuencias han sido bajo el supuesto de que la función f existe. Entonces uno podría pensar que, bueno, todo lo que hemos dicho hasta aquí no sirve de nada porque se ha hecho bajo esa suposición. Pero justamente esa era la idea, ¿no? Suponer que la función f exista, estudiar las consecuencias de eso para obtener alguna pista que nos permita dar con la definición de f. Y aquí está la pista, ¿no? Lo que vamos a poder hacer es definir la función que sería la inversa de f. Porque la función que sería la inversa de f vemos que debería cumplir una propiedad que es mucho más manejable.
¿sí? Es una propiedad con la que vamos a poder trabajar, ¿sí? La función inversa, pensemos que es una función g, sería una función que, bueno, va de los reales positivos a r y que debería verificar que su derivada es 1 sobre alfa por 1 sobre x. Y bueno, también la función en el 1 debería valer 0. Entonces, si logramos encontrar funciones g que satisfagan esto, tendremos la posibilidad de definir la función f como la inversa de esta función g. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo video.